A continuación, Nuevo Poder. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué dice don Remigio? Acá andamos, el don Enterprise. Guillermo. ¿Todo bien? Los compañeros del Enterprise gozan de buena salud. Le decimos al Enterprise, le encargamos que tienen 2 horas para hacer un backup de todo Nuevo Poder, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Con 12 horas. No se rían, no se rían. Están en el Enterprise, Con la andan por capacidad todo. que tiene, la Y sí, capacidad estamos que frente tiene. a fuego, los atacan o no nos atacaban al Enterprise, ¿te acordás? Que venían, te cerraban, se le metían, le neutralizaban todos los aparatos electrónicos. Y los tipos salían Y adelante. bueno, estaba igual. Así que ahí, Capitán Kirk Y el señor Spock. y el señor Spock tienen este fin de semana para hacer un backup de todo en algún lugar. Y tiene que algún lugar que no sea Google. ¿Cómo archivas Google en no Google? Pregunta. Pasarlo, el archivo del programa A que no sea Google. ¿A dónde? No, sí, explico porque, bueno, volvemos a poner si quieren un poquito ahí, pero Sí. hay una ofensiva digital de la OTAN para neutralizar la circulación de contenidos en todo el mundo. O sea, ya las redes dejaron de ser libres. A ver si tomamos conciencia de eso. Sí. Está denunciado ahí. Martín Gach es uno de los que lo Pongamos ahí, denuncia. si querés, ahí a Martín Gach, que es el más... El que más claro lo ponemos un pone. poquito para los que no han escuchado. Después vamos a hablar del programa y tiene que ver, ¿eh? Tiene Sí. que ver con esto, ¿eh? Porque la carátula es la India, Argentina y la India y el fin de los imperios. Sí. Programa Así- número 260, si la memoria no me falla. 260, bien Me ahí. animaría a decir, Bien más ahí. allá del reto que voy a recibir por Pero la compañera justamente, Tobal. ahí está. Sí. Y no va a rezar por Evita, ¿no? Este Sí, programa- se buenas me- tardes se me para está- se me santificar está- a Evita. Se me está olvidando. Bueno. Y le da, ¿vio? No, les decía que vamos a escuchar, porque estamos, digamos, los imperios están en tal nivel de debilidad, aunque parezca mentira, aunque No mediáticamente... puede ser los únicos que decimos eso nosotros. No te creas, en el mundo sí. Escuchar a Maduro, que vengan. O sea, acá vos te comés toda la información de que vamos. Todo. Y escúchame, la Armada no le quiso mandar el barquito a... ¿Sabés dónde estaba el barco que le pidió el Comando Sur? No. La Armada, que son los gorilas, los hijos de puta más jodidos. Sí. No quisieron comprometerse. La Armada Nuestra. La Armada Nuestra. Claro. La Sí, Armada que son- Nuestra. son ¿Sabés dónde los estaba el peores barco de que los- le pedían? En Puerto Rico. No tenía que ir de acá. Estaba ahí. Ajá. Y el comando los de muchachos de la Estados Armada- le dijo, señores, que se sume a la flota para atacar a Venezuela. Y la Armada Argentina le dijo, no es precisamente peronista la Armada, ¿eh? Estando ahí al lado. Está diciendo, che, loco, viste, no paró el taxi, pasaba el barquito por ahí. Sí. Trump le dijo, quiero subirme al taxi. Sí, No, ¿para dónde va? ¿Viste cuando te piden, Sí, te preguntan, ¿vos para ¿para dónde va? No voy para ese barrio no voy. ¿Viste que no se quieren meter Sí, en esos claro. barrios? Bueno, le pasó lo mismo Voy para el otro lado. al Comando Sur. Entonces, Comando Sur. acá te digo. Y acuérdense, dentro de 4 meses estamos hablando, acordándonos de Guaidó. Esto es el segundo Guaidó. ¿Se acuerdan cuando dijeron Guaidó? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora es el boom. Entonces están débiles, están haciendo simulacro por todos lados y ahora tiran esto de querer regular la circulación de contenidos. Con lo cual, ¿sabes qué va a pasar? Y va a pasar. Por cómo viene. No, vamos a empezar a editar todos en los canales de los rusos, de los chinos, de los hindúes. ¿Para qué quiero tener el archivo acá? Claro. Es lo que hay que empezar a buscar. Quiero hacer un nuevo poder y que se edite en China, que se edite en Rusia, que se edite en un canal que en Google no puede hacer lo que está haciendo en todo el mundo.
Es lo que va a pasar. Es lo mismo que pasó cuando le aplicaron las sanciones a Rusia. Claro. Después de que se armó el quilombo en Ucrania, Sí, le aplicaron las sanciones, que le chuparon la guita, y entonces todo el mundo se quiere rajar de no tener plata en dólares en los sistemas financieros. Y rajaron a poner la plata los estados, en los BRICS, en los chinos, en los otros. Todo es boomerang. Toda maniobra que haga el imperio decadente, los imperios en decadencia, es boomerang. Se le vuelve en contra. Y con esto va a pasar igual. ¿O vos te pensás que los pueblos se van a callar No. porque Google me diga me bajo un canal? Me chupás un huevo, Google. Te lo digo así. Bájamelo. Sí. Escuchen lo que dice Martín Gack. hablando ¿De qué? ¿De huevo? No, hablando de huevo, no. A mí también me censuraron el teléfono. Eso está bien. Por salud a la población. pero escuchen a Martín Ministerio de Gack, Salud. que ahora le digo Sí, quién es. sí, Escúchenlo. No es un porteño que hace 25 años que vive en Berlín, doctor en filosofía, judío, que está en contra de lo que hace el Estado de Israel. Del sionismo. Pero escuchen lo que le han Estoy hecho a siendo él. censurado y por lo tanto necesito de su ayuda. En los últimos 3 días, la fluctuación en la distribución de mis contenidos, principalmente en Instagram, ha sido salvaje. He pasado de alrededor de 100.000 visiones por reel a veces menos de 10.000. Y básicamente el contenido no ha cambiado y el formato no ha cambiado. Esto es consistente con lo que se está reportando por todos lados, de tanto Meta como Google, a quien Israel le ha pagado para básicamente manipular la distribución de contenido en YouTube, al igual que las diferentes plataformas de inteligencia artificial están básicamente siendo movilizadas para suprimir y censurar contenido que critica a Israel y que explica lo que Israel está haciendo, y en favor de contenido pro-israelí, que es principalmente propaganda, para manipular posiciones públicas. Les pido por favor que cuando reciban mis videos, compártanlos. Sé que en muchos casos Instagram no permite compartir mis videos y de hecho no permite pasarlos a Facebook, pero intenten hacerlo. Y creo que es importante también que busquen activamente contenido sobre Gaza y sigan cuentas de Gaza y cuentas de Palestina para poder combatir lo que es claramente un proyecto de propaganda israelí. Bueno, a nosotros también nos bajaron un canal de archivo que teníamos de nuestros programas y otras actividades que se llamaba Argentina Latente y lo bajaron. Pero no importa. Así que, pero también junto con esto, le embargaron las cuentas a todos los jueces de la Corte Penal Internacional que osaron pedir la detención de Netanyahu por... Genocidio. De hecho, no va a venir a Argentina, ¿sabes? Que quiere venir a Argentina y no viene porque acá lo mete preso, porque ya están pedidos los presos y no tiene forma. Entonces va a venir el presidente de Israel. Claro. Pero fíjense cómo les han complicado, pero la devolución se le hicieron con... te cagamos la carrera económica. Claro. Bueno, pero vayamos... Todo esto es síntoma de una debilidad. Aunque parezca Sí, el cuco. que son, viste, los grandes, no. Sí. Los grandes son finos. Son Los delicados. poderosos Sí. son delicados. Te ejercen la violencia sutil, sí, con sí. elegancia. Estos son unos brutos. Milei es el Realmente exponente. son brutos, ¿no? Son brutos, pero es una brutalidad por la desesperación. O sea, porque van para atrás, retroceden, y tienen que simular que están atacando y están defendiéndose. Son brutos por eso. ¿Eh? Ya van a ver, lo dijimos recién. Pero vamos a ver un poquito eso, porque este programa va a costar de una parte donde vamos a tratar de explicar la carátula, que se originó, venimos trabajando este tema de la caída de los imperios y demás, pero le presté mucha atención a una compañera, colega, puedo decir, periodista, bengalí, muy joven, Bengalí. sí, de la India, Sí. que me hizo un reportaje desde allá a raíz de los programas de Nuevo Poder. Nos O sea, miran en India. Y vinculado al tema de lo que decíamos nosotros, esos dos programas, puntualmente,
algunas otras preguntas sobre la realidad coyuntural argentina, pero los dos programas sobre que la Argentina era un narcoestado, querían que explicáramos eso, y después ese segundo programa que decíamos que desde América Latina se iba a invadir África con drogas. Esos dos programas escuchados en la India motivaron ese reportaje, que ustedes lo van a escuchar completo. Después de que nosotros terminamos, se lo dejamos completo para que lo dimensionen, porque hablamos de la Argentina, hablamos del mundo, explicamos, esos dos programas lo explicamos. Ahora, cuando veo la periodista, digamos, una entrevista, muy profesional, hablando en español muy bien, le pregunté después de que se terminó el reportaje, me dijo que era de Bengala, que era bengalí, y la verdad que yo no tenía idea. ¿Te suena indio? Sí, es la capital de la India, ¿no? No, es una región de 250 millones de indios. ¿A 200, nada más que 250 millones? Claro. Bueno, Brasil, más o menos. Claro, pero es bengalí. Sí. Una parte es Bangladesh. Bueno, entonces me puse a estudiar la historia. Ajá. Y viste, como esas cosas que empezás a investigar, algo que la verdad nunca estudié en la India, la verdad. Simplemente la cuestión de que fue fundador del movimiento, aparte de Gandhi, sí, del movimiento no alineados con Nehru. O sea, estaba Perón ahí atrás, no atrás de Nehru, pero sí formando parte. Y del movimiento no alineados fue un protagonista central, la India. Gandhi, después, Indira Gandhi, los asesinatos que le hicieron a Indira Gandhi como primera ministra, la mataron. O sea, toda una historia, pero aparte que sigue creciendo. O sea, hoy es una potencia mundial que nadie toca. Claro, no solamente demográfica, sino tecnológica, nuclear, produce alimentos, administra las diferencias religiosas con un criterio muy fuerte, porque hay una parte hindú muy grande, otra parte musulmana. O sea, no tienen mayores conflictos interreligiosos, no dejan que desde afuera le fogoneen los conflictos, las diferencias religiosas. O sea, es interesante para profundizar. Está en los BRICS. Entonces me puse a estudiar y dije, a ver, pero ¿cómo es este imperio que...? Entonces empecé a ver y dije, bueno, pero acá me parece que hay imperios que llegaron después, o sea, imperios que caen y otros que suben sin ser imperio. Porque uno no puede decir que... ¿Cómo? O sea, eso me llamó la atención, porque la India, o sea, China se convirtió en un imperio industrial en el mundo. Sí. Yo creo que no hubo mayor invasión de productos industriales en la historia universal que la de China en los últimos 10 años. O sea, es un imperio industrial que no tiene antecedentes. Ningún país tuvo 10 años haciendo tremendo desbarajuste en todo el mundo. Sí. Entonces el imperio industrial de la India, de China, esa es para estudiarlo, porque es un imperio industrial. No será cultural, no será agresivo militarmente, que sea lo que quiera, pero te rompió. Después vamos a ver si hay un acuerdo de Yalta 2 o no, que yo creo que lo hay. Ahora, la India, por lo que yo estuve investigando, tiene la característica de que también sacó un montón de gente de la pobreza, porque es un país muy, muy pobre. Se desarrolló su potencia de autonomía militar, nuclear, tecnológica, profesional. Bueno, lo sigo estudiando, todavía no lo tengo terminado el panorama completo, pero lo hizo sin prácticas imperiales. O sea, no se expandió al mundo. Está ahí adentro. O sea, hizo una redistribución del ingreso y de planificación de su desarrollo tecnológico dentro de China sin joder a nadie. Dentro de India. Dentro de India, sin joder a nadie. China nos jodió a todos. Sí. Esos cholulismos que hay acá, sí. Andá a preguntarle a Whirlpool. A los laburantes del Whirlpool, ¿qué opinan de China? Andá a preguntárselo. Bueno, no vamos a entrar en esa historia porque no se elegí el programa, pero me llamó la atención. Entonces me pongo a raíz de eso, decir, que es interesante, porque es un mecanismo de desarrollo autónomo, integra los BRICS, tiene autonomía internacional de movimiento, qué sé yo, pero no tiene una práctica imperial. También uno puede decir que hasta Rusia tiene alguna práctica imperial, si se quiere. Bueno, lo tuvo históricamente, fue imperio. Bueno, en China, y los hindúes nunca fueron imperio en su historia.
Ni lo quiero ser, Bueno, ser, por lo visto. Entonces me pongo a estudiar los bengalí y ¿qué encuentro? Por la gran sorpresa, que hay poné la carátula, por favor, que hay un poeta nacional, es como si yo te dijera José Hernández de la Argentina, hindú, Sí. que es bengalí, justamente que es Rabindranath Tagore. Tagore. Entonces me lo pongo a estudiar, a Tagore. Digo, ¿qué andaba haciendo Tagore por la Argentina? En el año, creo que 34, por ahí. Por ahí tenemos alguna foto que está bajando el barco. ¿Qué andaba haciendo Tagore por acá? Bueno, resulta que Tagore fue un tipo de proyección mundial. Estamos hablando de 1910 en adelante. De proyección mundial, donde salió a interpelar desde la cultura oriental que Japón y China estaban copiando el modelo occidental de expansión imperial. 1910. En 1910. Ahí lo tienen a Tagore llegando a Buenos Aires. Estaba en Perú, se enfermó y se vino a curar a la Argentina. Baja ahí y lo hospedó en su casa Victoria Ocampo, la famosa escritora literaria, bueno, una persona que hay que estudiarla también, poeta. El asunto es que no solamente lo hospedó en su casa, ahí está la foto, sino que después nació un amor platónico que duró 30 años. Y esto no es mentira, ¿eh? O sea, esto no es un dicho. Está documentado en 30 años de intercambio epistolar, en una película que se hizo sobre los dos. Ah, mira. O sea, sobre Argentina y la India. Hay una película que se hizo, ahí lo tienen. Platónico. ¿Viste cómo era Gandhi? O sea, esta cuestión oriental. Sí, sí. El tipo, montones de poesías le hizo Tagore ¿A Victoria Ocampo? a Victoria Ocampo. Fue la verdad un descubrimiento que no estaba en mi... Mirá. Digo, esto dije, pero pará. Pero aparte de esa cuestión, de que el tipo se pelea con los japoneses, se pelea con los chinos, porque dicen que están adoptando la cultura del consumo y de la expansión imperial de Occidente, en 1910. Después se produjo la Primera Guerra, cuando Japón invade todo. Sí. De hecho, terminó nunca más visitando Japón. O sea, eso todavía no lo terminé de estudiar, pero me llamó mucho la atención. Porque decía, no, señores, ustedes... ¿Y es lo que pasó? A ver, China copió el modelo occidental. Sí. No me jodan. O sea, lo que quieran hacer cholulismo chino, que lo hagan, pero desde el punto de vista industrial, es como dijimos recién, voy, te barro, me metí en la Organización Mundial del Comercio, en el Fondo Monetario Internacional. Hoy tienen problemas hasta los más desarrollados con China. Ni hablar. Pero también tiene un pacto, pero eso lo vemos. Pero Sí. me llamó la atención, dije, a ver, ¿y este Tagore? A ver si era un peronista y no lo sabíamos. Porque eso era una tercera posición. Y sí, claro. Desde el oriental. No la terminé de estudiar, no me animo a decirlo, pero sí está sus visitas, sus peleas. Se peleó con el emperador de Japón, se peleó con los... En China se peleó con los nacionalistas chinos y con Mao. Cuando Mao no había ganado todavía, ¿eh? ¿Con Mao? Con Mao, cuando Mao estaba en la lucha contra los nacionalistas. Y él fue, entonces lo quería confundir, y los maoístas le decían, no me vengas acá con Confucio, porque el tipo les caía con Confucio. Y los comunistas le decían, no, Confucio no. Estamos hablando de debates en 1910, que no tienen nada que ver con lo de hoy, ¿no? Tengamos noción. Y aparte hay que terminar de aprenderlo. Pero lo más interesante es que hubo un puente ahí entre la India y Argentina que se llamó Victoria Ocampo y 30 años de amor platónico. Mirá. Documentado, hay que estudiarlo. Bueno, vamos a ver. El asunto es que eso, que me llamó la atención porque no lo conoce nadie en la Argentina, nadie tenía noción, sería un puente que incluso hasta la embajada de la India tendría que estar activándolo, ¿viste? Haciendo... manteniendo. Bueno, le comento a esta reportera y escuchen lo que me dice. Sí, dice, cuando yo tenía 15 años, leí muchas poesías traducidas al hindú de Victoria Ocampo. Allá, en Bengala,
Cuando ella tenía 15 años, y ahora. O sea, ¿está? Y anda a preguntarle al argentino hoy, ¿quién es Vittorio Ocampo? No sabe ni quién es. No tengo ni idea de quién es. ¿Estamos en el grado de degradación que tenemos? Más allá de que podemos tener diferencias, pues siempre era medio gorila, qué sé yo, toda esa historia. Bueno, hay que ver. Hay que ver. Hasta ahí. Pero acá hay una punta, qué sé yo, al lado de los gorilas que tenemos adentro. Esto, Vittorio Ocampo se evita. Vittorio Ocampo se evita. Bueno, entonces me puse a estudiar un poquito, decir, bueno, ¿qué está pasando con esto? Saliendo de esta anécdota que la dejamos ahí para investigarlo. ¿Por qué decimos que la relación de Argentina con la India hay que estudiarla y profundizarla? Primero, porque ellos no son imperio. Segundo, porque si uno lo toma en la proyección demográfica, los países imperiales están en una crisis demográfica que es una de sus principales debilidades. O sea, si uno proyecta a fin de año, a fin de siglo, la OTAN va a tener el 4% de la población mundial. No puede con el 4% de la población mundial administrar nada. El 96. China también va a bajar. China está en una crisis terrible que no tiene forma de resolverlo. Un poco por lo que dijo Taboré, porque no quieren tener hijos. Entonces tiene una proyección de que van a bajar a 700, 800 millones, de los 1.400 a fin de siglo, o sea, en 70 años, nadie tiene hijos en China. ¿Por qué? Porque todos quieren hacer turismo, no quieren el compromiso. ¿Viste? O sea, la pauta cultural, después no entramos a juzgarla, la pauta cultural que tiene la cultura de consumo, hedonista, egoísta, individualista y de consumo, y que el hijo es una carga, porque yo quiero estar libre para mi realización profesional, tanto masculina como femenina, lo que sea, no me encargo. Entonces no tienen hijos, y entonces le están provocando un problema de que va camino de tener el mismo problema que la OTAN. Ya lo tienen. Por eso hay un Yalta 2. Porque Deng Xiaoping lo llamó hace 15 días a Trump a negociar. Deng Xiaoping lo llamó, porque no pueden resolver dos temas, y por eso la debilidad de los imperios. Y por eso el diálogo con la India que tenemos que desarrollar. En primer lugar, su crisis demográfica. En segundo lugar, que no pueden frenar la deflación. Y en tercer lugar, se les agotó el discurso político a todos. Porque así como se les agotó el discurso político a los países de la OTAN, también se les agotó el discurso político a China de la ruta de la seda. No, nosotros venimos al mundo con una propuesta alternativa. No hay ninguna propuesta alternativa a la ruta de la seda que pueda superar la deflación mundial. Y tercer problema, los imperios funcionan cuando logran expandirse, no tienen a dónde expandirse. Ya está, ya ocuparon todo, ya ocuparon todos los continentes. Absolutamente, y para abajo, para arriba, para donde no hay lugar. Y no resuelven el problema de la crisis interna que tienen. Entonces están en un problema y no pueden pelearse entre ellos los imperios como se peleaban antes, porque por la guerra no lo resuelven la deflación. Porque antes se armaban las guerras interimperiales y resolvían. Desapareció un imperio, desapareció el otro. Acá está el grado de potencia que tiene todo el mundo que nadie puede matar a nadie. Claro. Entonces, al no poder expandirse, no hay imperio, un imperio que no se expande muere. Entonces están en un pacto que por ahí lo podemos visualizar. Uno dice, bueno, pero esto es muy... Sí, miren, nosotros nos dijeron los compañeros, hay un pacto no escrito entre China y Estados Unidos que en América Latina se pueden meter en todos los mercados que quieran, menos el de las comunicaciones. Pacto China. No escrito, se dan cuenta que eso es alta. Se puede meter en la energía, en las finanzas, en la obra pública, pero no en los medios de comunicación. Y fíjense que no hay un medio de comunicación chino en toda América Latina, a pesar de que tiene intereses por todos lados. Entonces es mentira de que hay una pelea entre los dos. Es mentira que se están peleando. Están simulando una pelea para ocultar el pacto. Porque nosotros somos el pato de la boda en ese pacto, como África. Claro. Ellos necesitan que dos continentes
África y América Latina, por su potencial demográfico y de recursos, estén frenados. Y ese es el Pacto Yalta II. ¿Quieren saber qué es el Pacto Yalta I? Lean a Perón, lean al Che, que fueron los dos cruzados más grandes que tuvieron esos pactos. Desde la palabra y desde la acción. Que fue el pacto que hizo la Unión Soviética con Estados Unidos, en que se dividió en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Pacto de Yalta, está documentado por todos lados y demás. Bueno, acá hay un Yalta no escrito. O por lo menos no conocemos que esté escrito. Pero, bueno, sí, no es público, sí, quiero decir, si está escrito, sí. está escrito ahí encajonado en los servicios secretos de los dos países. Pero la realidad es esto, esos dos países, si se desarrollan esos dos países, ellos terminan de desaparecer como imperio, esos dos continentes. Sí. Se desarrolla África, se desarrolla América Latina y desaparecen ellos como imperios. Porque no van a poder venir a cerrar a Whirlpool. No van a poder venir a quedarse con el cobre de Perú. No van a poder venir a nada. Si vos te desarrollás. ¿Se dan cuenta? Entonces, existe y esto es importante, que los argentinos dejemos de hacer cholulismo chino. Porque el peronismo está haciendo cholulismo chino. Sí. Y no es solución, porque con el cholulismo chino se evitan la molestia de molestar al sistema financiero internacional. No, bueno, los chinos nos van a ayudar. Claro. Y total, no me meto acá a resolver la mafia financiera del Banco Central. No. Entonces basta de mentir, muchachos. Los progres, los peronistas, Vaca Narvaja, todo el feo que basta, porque es evidente de que hay un pacto. Y hay un video ahí que tenemos, ¿no? De la nave espacial, de la nave no espacial, de la nave de la estación espacial. No sé si lo tenemos. Es una estación espacial que se está construyendo desde hace 30 años. ¿Hace 30 años se está construyendo? Sí. Tiene una manzana ¿De diámetro? de largo y varios pisos de alto para experimentación permanente está a 400 kilómetros en la atmósfera de la Tierra. ¿Lo tenemos? Pongámoslo. Está hecho por todos los países, por Rusia, por China, Estados Unidos. Ahí no se pelea nadie, ¿Ah, sí? Ahí la tienen. Mira. Que el ser humano ha construido en toda su historia. Una megaestructura que no está en la Tierra, sino orbitando sobre ti ahora mismo. La Estación Espacial Internacional, la ISS, es un laboratorio gigante que viaja a 28.000 kilómetros por hora, completando una vuelta al planeta en solo 90 minutos. Dentro, los astronautas viven entre cables, paneles solares y módulos presurizados, trabajando en ciencia que no se puede hacer en ningún otro lugar del universo. Y aquí viene el golpe. Construirla tuvo un costo superior a los 150.000 millones de dólares. Sí, más cara que cualquier avión, barco, rascacielos o máquina creada hasta hoy. Una obra conjunta de Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa y Canadá. La ISS mide más de 100 metros de extremo a extremo y ensamblarla requirió más de 160 caminatas espaciales. Cada módulo fue enviado en cohetes y unido con precisión quirúrgica, mientras orbitaba la Tierra. Esta estación no solo es tecnología, es un hogar humano fuera de la Tierra. Un símbolo real de cooperación global y el primer paso hacia vivir en el espacio. Bueno, ahí lo tiene. Rusia y Estados Unidos. Ahí no se pelean, O sea, pueden invadir Ucrania, qué sé yo, que en eso... Ahí no hay ningún conflicto y siguen adelante haciendo. Entonces, a ver, muchachos, sinceremos cómo son los pactos internacionales, porque no se entiende. Se pelean, se matan, se discuten, esto, y están todos juntos haciendo una estación. Me parece perfecto lo de la estación, no lo impugno en absoluto, pero lo otro es raro, ¿viste? ¿Qué sentido tiene? Si estás haciendo una estación allá arriba, ¿qué sentido tiene pelearme acá abajo? Bueno. Entonces, está el tema, o sea, en síntesis, y antes de pasar a al reportaje que van a escuchar ahora, de 1 hora, la síntesis es que se está visibilizando de que el sistema mundial no tiene más legitimidad en sus deudas, porque las deudas no son deudas, sino emisión de moneda, ya lo dijimos en el programa anterior, lo reiteramos acá.
no hay acreedores para la deuda. El único acreedor de las deudas mundiales que se dice que existen, que son 500 billones de dólares, 5 PBI por año, es el Estado. No hay acreedor privado. No hay ningún acreedor privado que sea el dueño de lo que dicen hoy deuda. No, son otros estados, reservas federales, bancos centrales, pero no hay inversor privado. ¿Por qué necesitan hacer esta pantomima mundial de que los estados son el problema? Para frenarnos. Para frenarnos, pero también para ocultar, de que no se visibilice, de que ya el factor privado no es el que sostiene el mundo. Las empresas privadas no sostienen nada, solamente son productores. El sistema se mantiene por la emisión de moneda de los estados, que es una socialización mundial de monedas y divisas, que no es privado, es público, es socializado. Eso lo dejamos, pero ese es el punto que ellos necesitan ocultar después de que se le vino abajo todo, porque en estos 25 años, miren, agotaron. Se le disolvieron el G20, se le disolvieron el G5, mandaron la cuarta flota al sur, al Atlántico Sur, todo lo que intentaron hacer, la pandemia, las crisis de esto, el genocidio, bueno, y todo le sale mal, no le sale una bien. En 25 años a los imperios no le salió una bien. La ridiculez, acuérdense de Guaidó. Acá porque nos tienen tapado con este energúmeno de Milei. Pero esto ahora se consagró el delito de agresión, que no existía. Así como no existía el crimen de genocidio, desde el 2015 existe una herramienta de defensa de los pueblos, que nosotros lo vamos a utilizar en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es el crimen de agresión. ¿Hay más agresión que la que sufrió América Latina del lawfare? ¿De la agresión financiera y la agresión del lawfare? No, la vamos a politizar desde acá y los vamos a desnudar desde acá con ese arma que no existía hace 25 años y hoy existe. Hay un delito que se puede juzgar en los tribunales nacionales como el genocidio, que es el delito de agresión. Entonces, todo para atrás. Lo trataron de frenar, hicieron todo tipo de operaciones y no pudieron. Y se consagró un nuevo delito que es agredir. Hay más agresión que lo que le hicieron a la Corte Penal Internacional de embargarlo, hay más agresión que la mentira del lawfare en toda América Latina, hay más agresión que esto que ahora denunció Cristina, de que a su secretario lo presionaron con la madre y con la hermana, los metían en cana. ¿Y eso no es agresión? Y si eso no es agresión, ¿qué es agresión? Bueno, pero no existía hace 20 años el crimen de agresión, ¿entendés? Sí. Vos podías agredir que no era delito, ahora es delito. Consagrado internacionalmente. Eso lo vamos a trabajar, estaba anticipando herramientas que pasaron, que los debilitaron estos 25 años. Más allá que se les acabó la mentira del terrorismo islámico, ahora intentan fabricar la cuestión del terrorismo, del narcotráfico en el Caribe. Dentro de 2 meses no existe más. No existe más. Así que bueno, en síntesis, y para dejarlos escuchando a la compañera, el reportaje de la compañera bengalí, Saheli, piensen que estudien el desarrollo hindú, que tendrá sus contradicciones como todo desarrollo, pero con esta premisa, porque los imperios se cae el imperio de la OTAN, se va a caer el imperio industrial o limitar el imperio industrial de China con la ruta de la seda. Europa ya está caída, listo. O sea, esta cuestión de que fabrica armas, dice, no, se arman para la guerra. No, fabrican armas porque no pueden fabricar más coches. Porque están en una recesión terrible, entonces fabrica armas, keynesianismo militar. Pero no le van a hacer la guerra a nadie, quédense tranquilos, no hay problema de guerra. Porque China, pero es decadencia, eso es decadencia del imperio europeo. Hacen armas porque no pueden fabricar autos porque China le rompe el mercado. Ya está, ya se lo rompió, ya se lo robó, no lo pueden seguir más. Entonces todos esos imperios están cayendo juntos de una velocidad terrible que la produce la revolución tecnológica exponencial en todos los rubros de todos los continentes. Me parece, intuyo que la India no hizo un camino propio dentro de eso, que puede ser muy interesante para América Latina. Muy interesante, porque mantuvo su soberanía monetaria. No está el Fondo Monetario ahí poniéndole las pautas. Mantuvo su soberanía de moneda y se desarrolló.
en el medio de un continente que se las trae. Sí, ¿No? complicado. Y hizo intercambio, por ejemplo, de petróleo, qué sé yo, con Rusia sin divisa. Un trueque, Mano a mano. mano a mano. Entonces, Tomá que te muchachos, doy. Sí. basta de hablar de China, estudiemos la India y estudiemos esa, volviendo a la cuestión del Eros, fíjate que había un Eros platónico. Sí, sí. Hablamos en el programa anterior del Eros argentino, y resulta que hubo un Eros que duró 30 años, que dio origen a una película entre Victorio Campo y el poeta principal de la India, Tagore. Tagore. Bueno, lo dejamos escuchando el reportaje y nos vemos La semana que en viene. otro programa. Bueno, Chau, chau, chau. nos vemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde y cuando nos vean, nos escuchen. Bienvenidos a una entrevista especial de Orinoco Tribune que se tratará de Argentina y lo que está pasando allá. Argentina atraviesa una crisis, digamos, multidimensional, de económica, social, política, institucional y de soberanía, por supuesto, bajo el mandato de un presidente libertario que somete su país a los intereses del imperio estadounidense a cambio de permanecer en el poder. Aún así, su partido, que se llama La Libertad Avanza, ganó las elecciones parlamentarias del medio término que se realizaron el pasado domingo 26 de octubre. Elecciones que además sucedieron en medio de señalamientos en contra del partido gobernante por el tema del narcotráfico. Para poder analizar todo esto a profundidad, hoy tenemos con nosotros a Guillermo Robledo desde Argentina. Guillermo Robledo es militante dentro del peronismo desde los 14 años, es decir, es militante de toda la vida. Fue dirigente estudiantil y resistente a la dictadura en Argentina como guerrillero montonero. Fue militante sindical en la Unión Obrera Metalúrgica y es cofundador del Movimiento de Empresas Recuperadas por los Trabajadores, fundador y coordinador del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe como misión de Francisco y presidente de la Cámara de Empresas Antimonopólicas Argentinas. Es socio de Radio con Aguante, una cooperativa de la comunicación, donde presenta el programa Nuevo Poder. Se define como autodidacta en economía y antropología del poder. Muchas gracias, señor Robledo, por su disponibilidad y bienvenido al programa. Muchas gracias. Hola, Sangeli, ¿está bien dicho? ¿Está bien pronunciado así? Sí, ¿Sangeli? sí, así, es así. Bien. ¿Qué tal, Sangeli? Saludos a todas las oyentas y oyentes que nos están escuchando. Sí, también viendo. Y bueno, empezamos con las preguntas y me gustaría empezar, como había dicho, con los resultados electorales del 26 de octubre. Bueno, según los titulares mediáticos, el presidente Javier Milei ganó contundentemente. Eso fue una palabra que leí tal vez en, no sé, en Clarín, tal vez, no sé, o Infobae, en las elecciones, a pesar de una serie de escándalos, incluso un escándalo narco en el que se vio involucrado José Luis Espert, el candidato de la Libertad Avanza, que encabezaba la lista del partido en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo se explica un resultado así? Y a partir de estas elecciones, ¿cómo quedan el Congreso y el Senado? Y especialmente, ¿cuáles pueden ser las posibles alianzas tanto del oficialismo como del peronismo que está en la oposición? Bien, bueno, a ver, para ir a lo más sencillo y didáctico, para entender qué está pasando en nuestro país, voy a incorporar alguna serie de elementos que en general no son tenidos en cuenta desde el punto de vista de la sociología electoral, ¿no? De las emociones que se juegan siempre. Yo creo que en muchos lugares del mundo, pero en la Argentina puedo describirlas bien porque tengo 68 años, así que las llevo registradas todas.
Claramente cuando llega el momento electoral importante, definitorio, donde puede un gobierno consolidarse o caer, que era el caso de esta situación, o sea, si Milei perdía las elecciones, seguramente no terminaba el mandato, como ha pasado con muchos presidentes en la Argentina, o como está pasando en Perú, que van ya por 8 presidentes, o sea, hay una inestabilidad planificada en muchos sectores, en otros no. Bueno, no vamos a analizar el conjunto de los casos, pero eh, realmente si perdía las elecciones, yo creo que hoy estábamos en otra situación, podría haber, se hablaba de una asamblea legislativa para sustituirlo, bueno, había todo un clima, sobre todo a partir del triunfo el 7 de septiembre del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es peronista, arrollador por casi el 16% de los votos, y entonces ya había un clima de que el país había pegado un giro político en contra de Milei, que lo había pegado, y de hecho lo pegó aún en esta derrota. Eso es lo que quiero aclarar, ¿no? Porque Milei sacó 9 millones de votos sobre 35 millones de que es el padrón. Entonces no es verdad que ha sacado el 40%, ha sacado el 32% del total del padrón. El 68% de los argentinos le dijo no a Milei. Algunos se lo dijeron no participando en las elecciones, o el peronismo sacó 8 millones, o curiosamente la izquierda sacó 1.100.000 en todo el país. No es menor. O sea, hay un conjunto ahí de 1.100.000 votos, ¿no? No porcentajes, sino votos. Entonces el porcentaje está manipulado, no es la realidad de lo que... Eso no quiere decir que no haya logrado un fuerte, como vos dijiste recién, como que el Congreso, el gobierno avanzó en el Congreso, tiene más senadores, más diputados, entonces eso se refleja porque entran igual al Congreso, aunque no vaya la gente a votar. Entonces, pero no refleja la realidad del espíritu de los argentinos con respecto a Milei. Eso es un primer punto, ¿no?, que hay que aclarar. De hecho, si uno lo mide bien, él sacó 54% de los votos, sin considerar los que no votaron. O sea, en cantidad de votos se había sacado creo que 14 millones de votos cuando ganó como presidente, y ahora sacó 9. O sea que hay un descenso claramente de una gran parte de los que lo votaron desilusionados, que no fueron hacia el peronismo porque el peronismo estuvo en silencio en la campaña. Esa es otra característica central. ¿Cómo jugaron las emociones ahí? Acá hubo un jefe de campaña del gobierno de Milei que fue el presidente de Estados Unidos, Trump. No solamente porque salió a respaldarlo con el Tesoro, o sea, el Tesoro de Estados Unidos tomó posesión del Tesoro de Argentina, del Banco Central de Argentina, en forma directa y a través de los cuadros del JP Morgan, del Banco de Estados Unidos, que son todos los cuadros que integran el directorio del Banco Central hoy. Es uno de los bancos más acusados, denunciados justamente del narcotráfico. O sea, el Banco Central hoy está manejado por los gerentes de uno de los bancos más acusados a nivel internacional, junto con HSBC, del narcotráfico. Por eso nosotros decimos que hay un narcoestado atrás de Milei, que se está consolidando a paso agigantado. Después vamos a hablar más en detalle de eso, pero el hecho de que la campaña haya estado a cargo del presidente Trump, y que ahí empieza a jugar lo que dije al principio de las emociones. O sea, acá hay una situación que es, el presidente Trump dijo abiertamente, si Milei pierde, nos vamos. Nos vamos, ¿qué quería decir? Que retiraba todo tipo de apoyo financiero y caía el gobierno al día siguiente de las elecciones. Así fue leído dentro de la sociedad argentina. Muchos estábamos contentos con que pase eso y decíamos, lo aplaudíamos, le decíamos, ojalá se vaya, váyase, nos va a hacer un gran favor. Ahora, ese discurso tomó en un sector, dentro de esos 9 millones, hay unos 5 millones que son fanáticos de Milei, pero hay 4 millones de indecisos que van y vienen y que son muy temerosos, son muy frente a la situación de lo que dice el presidente de Estados Unidos, ni más ni menos, no es un periodista que anuncia o un economista que hizo un diagnóstico, no, le dijo o gana Milei o volteamos el gobierno y después veremos nosotros. Entonces, ese sector que no había ido a votar o que estaba desilusionado fue corriendo a votar para que no caiga el gobierno. Esos 4 millones de indecisos que van y vienen
en cada elección según cómo se produzcan el estado emocional de la sociedad los últimos 30 días en el país. Eso pasa en todo el mundo, o sea, el mecanismo del miedo y del terror, el imperio lo usa en todos lados por distintas formas, en algunos casos incluso como terrorismo, ¿no? Acordate lo que fue el atentado de Atocha en Madrid, o también en Londres, o sea, siempre aparecen cuestiones de temor, aparece el terrorismo, aparece, bueno, esos mecanismos son dispositivos que tiene el imperio de Estados Unidos a través de la OTAN y de sus fuerzas especiales clandestinas dentro de los países. De hecho, en plena campaña, entre que ganó el gobernador, que le sacó 16 puntos, a la semana se produjo acá un triple femicidio muy raro, donde está el narcotráfico metido, y que produjo un clima inmediatamente. Todo el gobierno de Milei salió, encabezado por Bullrich y por el propio Milei, a decir: acá está demostrada la incapacidad del gobernador, que era su natural contendiente a presidente. Pero fíjense, ganó el 7 de septiembre, el 19 de septiembre hacen el secuestro y el asesinato de estas 3 chicas, en un marco de supuestamente narcotráfico. Nosotros no creemos que haya sido eso, creemos que formó parte de esta campaña de meter miedo en la sociedad, y que si pierde Milei, vuelven estos incapaces, entre comillas, que es lo que dicen, porque vuelve no solamente esto que no saben manejar la seguridad para que no se produzcan estos asesinatos, sino algo más traumático que hay que entender que tiene la sociedad argentina, que es la inflación. Y acá me voy a detener en un momento. Yo creo que te mandé una gráfica, Sí. ¿no?, de un estudio que hicimos nosotros en el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, y les pido a que presten atención a este dato. En los últimos 50 años, Argentina es el país que ha tenido la inflación más alta y continuada del mundo, y la sigue teniendo hoy, porque Milei dice que bajó la inflación, pero la bajó en términos de dólar a apenas 50% anual. O sea, frente a una inflación promedio del mundo del 3 al 5, se dan cuenta. Pero esto no es que ha pasado ahora, esto ha pasado hace 50 años. Nosotros tenemos una inflación, para que sea una idea, en 50 años le hemos sacado 13 ceros a la moneda, producto de la inflación. Y eso permite ver que la inflación que hemos tenido los argentinos, escuchen este dato porque es increíble, es 7.500 veces más alta que la que tuvo los 3 años previos a que llegara Hitler en Alemania, el pueblo alemán. O sea, con 3 años de hiperinflación apareció el fenómeno de Hitler. Y Argentina ha tenido 7.500 veces más, por la continuidad en el tiempo y en los números estadísticos, más alta la inflación de lo que tuvo Alemania antes de que llegara Hitler. En ese contexto es donde las declaraciones de Trump, es decir, si no gana Milei nos vamos, es lo mismo que decir, para la psicología de los argentinos y el trauma, no es la psicología. El problema de la inflación de los argentinos es un trauma. Vuelve la inflación. En lugar de estar en 40, vamos a volver a estar en 200. Ese ha sido un factor central, ¿no?, de este triunfo. O sea, un triunfo por el miedo, no por el apoyo, esencialmente. Y del lado de la oposición, que no le supo salir al cruce a este discurso del miedo, que no es fácil. Pero si hay una realidad, déficit que tiene el peronismo sobre todo, es que no ha sabido decir: no, miren, nosotros nos equivocamos con el problema de la inflación en el gobierno anterior y ahora vamos a proponer esto, que es distinto. No hubo ninguna propuesta antiinflacionaria en la campaña electoral del peronismo. Entonces, lo único que prendía era: yo bajé la inflación, decía Milei, y por otro lado Trump decía: y miren que si no gana, me voy, equivalente a vuelve la inflación. Y el peronismo en silencio. Esas han sido las grandes razones, para mi interpretación, del resultado electoral, que ya te digo, no refleja sociológicamente el espíritu de los argentinos. Y esto no va por una disculpa a nosotros, que la verdad que nos da vergüenza, Milei, digamos, ¿no? Para una Argentina que supo tener otra calidad de presidentes o hombres en la historia, podemos arrancar de Perón, de Evita, Irigoyen, el Che, Francisco, el Papa Francisco, para poner así
Maradona, si querés, como contestatario del poder, aunque no fue, pero fue un hombre que siempre disputó el poder, más allá del fútbol, y pasar a tener a un hombre como este, realmente nos da vergüenza. Le pedimos disculpas a los pueblos del mundo por eso, ¿no? Pero tengan presente eso, que él no ganó la mayoría, ganó por el 32% de los votos contra el 68% que le dijo no por distintas vías. Así que bueno, ese es no sé si... Y con respecto al Congreso, él va a tener un Congreso con más poder, está muy aliado, o sea, Estados Unidos ha dado la orden a las distintas derechas de América Latina, me estoy refiriendo a Macri, el PRO, en el caso de Argentina, a Macri, el PRO, y a los radicales y a los gobernadores, de encolumnarse atrás de Milei. Le dio la orden y dije, miren, ustedes atrás de Milei y queremos que tenga otro mandato, que reelija. Entonces, todas las derechas se han disciplinado, porque ustedes saben que en el 2027 vence el mandato de él, y Trump ya decidió de que el candidato de la derecha en la Argentina es Milei y que tiene que todos los otros partidos encolumnarse atrás de él. Y es lo que hicieron esta semana. Entonces, eso le da un poder en el Congreso, obviamente la suma de todo esto es más fuerte, pero la verdad es que eso no determina mucho, porque él ya venía haciendo lo que quería con minoría en el Congreso. O sea, no cambió nada desde el punto de vista institucional, porque lo que va a frenar a Milei no es el Congreso, sino si el pueblo sale a la calle y lo frena en las medidas que quiere hacer ahora de reducir los salarios, reducir las jubilaciones, aumentar la cantidad de horas de trabajo, bueno, todo lo que ya sabemos que hace la derecha cuando está en el gobierno, pero eso lo venía haciendo ya, aún en minoría. Así que el tema de la composición del Congreso no es un tema importante. Sí me parece fundamental, que es un poco lo que estamos empujando nosotros, es que el campo nacional y popular tiene que entender que para enfrentar a Milei y ganarle en el 2027, tiene que concebir un candidato o una fórmula de candidatos nueva, lo que se llama outsider. ¿Viste? Un outsider, o sea, Milei fue un outsider de derecha. Nosotros tenemos que construir un outsider nacional, de izquierda, lo que le quieran poner, nacional y popular, lo que sea, pero es un outsider anti-Milei. Con los candidatos históricos clásicos está demostrado que no vamos a poder ganarle, sobre todo si hay balotaje. Hay que evitar el balotaje, porque en el balotaje ya sabemos cómo operan con todo, con estos mecanismos del miedo, ¿no? Con lo que acabamos de decir. Y bueno, me parece... Claro, entonces me parece que lo creativo que tenemos que trabajar los argentinos es esto, ¿no? De un candidato que no sea ninguno de los políticos históricos, que los políticos históricos acompañen desde atrás y desde luego, pero un candidato que a la sociedad lo unifique por arriba de las diferencias con una serie de contenidos diferenciales muy importantes que reflejen la escala de valores de ese 70% de los argentinos, ¿no? Que es una escala absolutamente en contra, la escala de valores totalmente opuesta a lo que dice, a lo que dice Milei. Y en las elecciones ha surgido un montón de personajes que pueden llegar a convertirse en eso. O sea, diputados, por ejemplo. Es la primera vez desde el distrito de Santa Cruz que en 200 años de historia entra un cura al Congreso. El padre Molinas ganó las elecciones, un padre católico, un muchacho joven, muy interesante, que decidió dar el paso. Dice, yo doy el paso, porque si Jesús se animó a entrar en Jerusalén, sabiendo que lo iban a crucificar, yo no me puedo quedar solamente dando sermones en la iglesia y viendo lo que pasa en el país. Y dijo, yo encabezo la lista de diputados y ganó. Y yo creo que puede ser uno de los outsiders presidenciales. Mirá lo que te digo. De hecho, Milei saltó de diputado a presidente. Sí. No tuvo nunca en gestión. Y nosotros tenemos que transitar ese camino, porque el hombre que entra en gestión, como han sido los gobernadores, sufre un desgaste y un ataque del imperio muy, muy sistemático que por más buenas intenciones, honestidad, capacidad y que tengas, les hacen, por ejemplo, como lo que le hicieron ahora en Río de Janeiro a Lula, viste, un operativo así, y los desgastan, o esto que te digo, los femicidios que le hicieron a Axel Kicillof. En cambio, el que está de diputado no sufre esos desgastes,
Entonces yo creo que hay varios, hay mujeres también que han entrado, Natalia de la Sota, que puede ser otra opción, que es de Córdoba. Bueno, hay un conjunto ahí, o algunos que no sean del ámbito político, como pueden ser desde artistas, Lali, que es una famosa cantante, militante antimileísta, si da el paso, y yo no sé si puede ganar, no sé si lo puede estar en la fórmula, o sea, hay que buscar ese tipo de convocatorias novedosas, pero también en el discurso y el diagnóstico, ¿no? O sea, tiene que ser un discurso que, que enamore a la sociedad y no que le meta miedo a la sociedad, ¿no? Y que ellos no te puedan fabricar miedo falso como te fabrican. El imperio se la pasa fabricando miedo falso de todo tipo, no solo las fake news. Las fake news están estudiadas para eso, para meter miedo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que te tengo para contar de, no sé si querías hacerme una pregunta sobre esto, como quieras. Bueno, no, eso es solamente un comentario, que en Argentina quien manda es Trump o más bien el imperio estadounidense. Milei es solamente un títere, esto lo tengo entendido. Bueno, y, y desde ahí vamos a la segunda pregunta, que es sobre Milei y ser el títere, que usted recientemente realizó una denuncia contra Milei por traición a la patria. Hola, 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 ahí se cortó, ¿si me repetís? Ah, bueno, creo que, no, yo escucho todo. ¿Está bien? Ahora sí, pero repetime la pregunta porque salió Bueno, entrecortada. está bien, no hay problema, yo no terminé, así que está bien. Bueno, es que quisiera seguir hablando de Milei, no ser Milei que es un títere del imperio estadounidense. Tengo entendido que recientemente usted realizó una denuncia contra Milei por traición a la patria. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué significa esta figura legal en Argentina? O sea, ¿qué significa traición a la patria en Argentina, en la Constitución argentina? ¿Y cuál es la base de esta denuncia al presidente argentino? Bueno, la base de esta denuncia son varias, no es una sola base, porque obviamente la figura de traición a la patria está vinculada a cuando el presidente toma decisiones contra una nación que es dándole lugar a una nación que es enemiga de la Argentina. Entonces ahí viene una discusión de si se está refiriendo estrictamente a una guerra militar o, como en este caso, una guerra monetaria. O sea, la Argentina está bajo una guerra monetaria donde es una guerra entre el dólar y el peso todos los días, ¿no? Donde claramente gana el dólar por su poder, fíjate esto de que viene el Tesoro de Estados Unidos, y el hecho de haber resignado la soberanía de la moneda nacional para defenderse de las maniobras del dólar que hay en la Argentina, eso es una de las razones con las cuales nosotros con los abogados lo hemos denunciado de traición a la patria, porque favorecer una moneda extranjera que sabotea la moneda local es exactamente lo contrario de la responsabilidad de un presidente. El presidente está obligado a defender la moneda local. Y eso no se hace metiendo a un poder que no solamente es el poder del dólar en el Tesoro, sino que aparte es competidor de la Argentina en todos los mercados. La Argentina compite en todos los mercados con Estados Unidos, en todos, en los cereales, en el gas, en el petróleo, en la carne. Entonces, obviamente que si vos estás dándole lugar al país que va a desplazar a la Argentina de los mercados, que es lo que está pasando, por ejemplo, en el complejo de la producción de biodiesel, la Argentina tiene uno de los complejos más eficientes del mundo, y el proteccionismo de Trump lo ha absolutamente clausurado, ¿no? Estamos hablando de un sector que exportaba casi 4.000 millones de dólares por año, está cerrado. ¿Por qué? Porque el complejo de producción de la Argentina en materia de biocombustibles es mucho más eficiente que el de Estados Unidos. Y así en varios. Entonces, claramente el presidente está jugando a favor de los intereses de Estados Unidos y en contra de los intereses argentinos. Y no estamos hablando estrictamente de una cuestión de soberanía política, sino que es monetaria y comercial. O sea, Estados Unidos sube los aranceles y él los baja.
Estados Unidos aumenta los subsidios y acá desaparecen los subsidios. Entonces, ¿quién es el favorecido? Claramente la nación extranjera, Estados Unidos. Ese es un componente de una nueva interpretación de lo que es traición a la patria, que se basa en la comparación de lo que han hecho otros estados del mundo al respecto. No hacemos solamente un juicio acá, pero uno tiene montones de ejemplos que los hemos incorporado en la denuncia, donde, por ejemplo, los estados como la Comunidad Europea, Brasil, Suiza, con las comisiones de defensa de la competencia de sus respectivos países, han logrado defender la soberanía de la moneda nacional frente a los ataques de las monedas extranjeras. A tal punto, fíjese que tenemos todos los antecedentes, están incorporados en la denuncia. La Comisión de Defensa de Competencia suiza, cuando se crea el euro, los bancos de Alemania, de Inglaterra y de Francia, que crean el euro, empiezan a hacer maniobras especulativas contra el franco suizo, para que los suizos pierdan su soberanía en su moneda nacional e ingresen al euro. Y los suizos no querían saber nada. Utilizaron la Comisión de Defensa de la Competencia para determinar de que había habido una serie de maniobras de los bancos A, B, C, D, no recuerdo cuáles son, lo determinaron y advirtieron: o ustedes desisten de estas acciones contra la moneda nacional o pierden la matrícula de funcionar en Suiza. Automáticamente la Comunidad Europea se retiró de eso y de hecho a día de hoy la moneda local sigue siendo el franco suizo. Entonces fíjense, Brasil hizo lo mismo, otros países también. Bueno, no vamos a entrar en los detalles, pero quiero decir, el presidente Milei no está utilizando las herramientas que están vigentes en la Argentina, no hace falta ninguna ley. La ley de defensa de competencia está absolutamente congelada, yo te diría que está borrada totalmente cuando depende directamente del presidente. Eso responde a dos opciones penales para traición a la patria: o mal desempeño del funcionario público, o dolo. En el Código Penal argentino, eso tiene dos figuras jurídicas, que es el mal desempeño de funcionario público y otro camino es la acción dolosa. El dolo es una acción intencionada, o sea, el objetivo de producir un daño. Nosotros creemos que claramente, en la medida, ojo que la denuncia no es solamente a Milei, sino también es a los integrantes del directorio del Banco Central de la República Argentina, que son todos hombres del JP Morgan. O sea, el directorio del Banco Central, del presidente hasta el último director, son todos cuadros del JP Morgan. Y una semana antes de las elecciones, cambió el gobierno del canciller y puso a otro hombre del JP Morgan. O sea que acá ha habido un desembarco colonial, imperial, no solamente en la figura política del rol que jugó Trump, sino como Estado, como tesoro directo del gobierno de Estados Unidos adentro del gobierno argentino, sino encima copando las estructuras centrales, ni más ni menos que el Banco Central y la Cancillería, los gerentes del JP Morgan. Todos. Entonces, esto no tiene antecedentes en la historia argentina. Siempre aparecieron, cubrieron alguna forma. Ahora ya no están cubriendo ni las formas, van directamente. Y ellos también han sido denunciados. O sea, la denuncia es a Milei y a todos los funcionarios del JP Morgan, desde el canciller a los que integran el directorio del Banco Central, porque estas políticas en contra de la moneda se hacen desde las políticas que hace o no hace el Banco Central. El Banco Central hace políticas para fortalecer el poder del dólar dentro de la economía argentina y debilitar el poder del peso argentino. De una manera que, si querés, el reflejo más grande es el nivel de endeudamiento. Fíjate que le están dando, para poder llevar adelante esas políticas, 20.000 millones de dólares cada 6 meses. Primero lo hicieron con un blanqueo, después lo hicieron con el Fondo Monetario Internacional, otros 20.000 millones de dólares. Ahora, como ya el Fondo Monetario no le puede dar más plata, ahora directamente el Tesoro de Estados Unidos. Ahora, todo eso destruye la moneda nacional. Y hay elementos leyes que no se utilizan para defenderla. Esa es la esencia de la denuncia, con las consecuencias que tiene de aumento de deuda externa. Eso creo que todo el mundo lo conocemos, lo que significa de pérdida de soberanía la deuda externa,
Y aparte va a seguir, porque no es que le dieron esta plata para ganar 3 años de tranquilidad. En abril del año que viene le van a tener que devolver a dar otra vez. No ganaron, o sea, no alcanza, porque el mecanismo de saqueo colonial que han montado sobre Argentina les demanda, necesitan 40.000 millones de dólares por año para satisfacer pago de deuda externa, transferencia de utilidades, el narcotráfico, que es otro factor de deuda externa, de dolarización y que necesita dólar, porque el dólar funciona, el narcotráfico funciona con el dólar, y el turismo internacional, el turismo que se va afuera, porque con el tipo de cambio así barato, los que tienen plata, el 10% de los argentinos que tienen plata, se va a hacer turismo afuera, y eso demanda unos 6.000, 7.000 millones de dólares por año. Entonces, todo ese conjunto de la subfacturación de exportaciones, todos los mecanismos que utilizan las empresas multinacionales, todo eso demanda 40.000 millones de dólares. Y la Argentina, con suerte, tiene 5.000 millones de dólares de superávit comercial, con suerte. Entonces, esa diferencia, por eso le vienen dando así, y la medida en que mantiene esta política, porque el objetivo de la política del gobierno de Estados Unidos no es solamente la Argentina, es desde la Argentina desintegrar la región. O sea, si uno reconstruye la secuencia histórica, fíjate, primero lo hicieron ganar con el lawfare y todo a Macri. La primera decisión del gobierno fue sacar a Venezuela del Mercosur. Sí, Venezuela estaba en el Mercosur, sí, sí. la habían integrado Brasil y Argentina. Fue la primera decisión. La segunda decisión fue empezar a atacar a Lula y trabajar para que gane Bolsonaro. Ganó Bolsonaro, o sea, de la Argentina, y también trabajó apoyando el golpe. ¿Te acordás el escándalo cuando el golpe en Bolivia contra Evo Morales? Sí. O sea, Argentina fue una base operativa para empezar a destruir a Evo Morales, que te acuerdas que se tuvo que refugiar, que al final se vino a refugiar a la Argentina. Bueno, está demostrado que el gobierno de Macri le mandó armas a los golpistas y municiones a los golpistas. Acá hay una causa judicial, pero desde luego te imaginas que la causa judicial de contra Macri la maneja el imperio. Bueno, pero está demostrado, en las pericias está demostrado que Argentina armó a los golpistas contra, Argentina no, Macri, el gobierno de Macri armó a los golpistas contra Evo y también impulsó a los sectores, apoyó con todo lo que tenía, lo hizo venir a Bolsonaro acá, bueno, etcétera. Entonces Argentina es una base operativa por una serie de razones que después vamos a ver, entre ellas esta capacidad que tiene el narcotráfico de moverse a discreción en todo el país, para desestabilizar la región, para golpear, ¿no? Entonces hay que entender de por qué juegan tan fuerte en la Argentina y con todo tipo de acciones. Tiene un objetivo, desde luego, de colonizar la Argentina, pero eso ya lo tienen logrado, ya somos una colonia, lamentablemente. Ahora siguen evitando de que la Argentina se recomponga, se vuelva a liberar por una cuestión geopolítica regional. Vemos que hay toda una ofensiva sobre América Latina, ¿viste? En el Caribe, acá, ahora lo van a hacer en Chile, ¿viste? En 30 días. El triunfo de Milei ayuda muchísimo a que gane un Milei en Chile. Lo hicieron ahora en Bolivia, lo tienen en Paraguay, Perú, fíjate, cambian el presidente uno por año. Entonces, los tipos, está el imperio en su retroceso mundial, como ha perdido contra el resto del mundo, defendiendo acá América Latina como un sector, su última trinchera, como le decimos nosotros. Y nosotros, lamentablemente, somos demasiado importantes dentro de la última trinchera por el impacto regional que tenemos en el Cono Sur. Sí, sí, claro, como decimos, no, Argentina es un país importantísimo en el contexto latinoamericano. Bueno, me gustaría continuar con este tema del narco, ¿no? En el contexto argentino. Y recuerdo que en un reciente episodio de su programa Nuevo Poder, usted comentó que el actual Estado argentino, oh, justo unos momentos antes también comentó que el actual Estado argentino es un narcoestado y que esa estructura va más allá de mi ley. Bueno, ¿cómo es esa estructura del narcoestado? Y además, en el contexto de ese despliegue militar estadounidense en el Caribe, con la falsa acusación de narcotráfico contra Venezuela, mi pregunta sería, ¿por qué el narcoestado argentino, que es un verdadero narcoestado a diferencia de Venezuela, recibe el apoyo
tanto apoyo del imperio norteamericano? Esta es la pregunta. ¿Cuál es la estructura y por qué recibe tanto apoyo del imperio? Bueno, mira, el tema, como vos bien decís, o yo lo dije en los programas, no arranca con Milei. Con Milei se ha consolidado estratégicamente y ahora te lo voy a describir por qué. El tema lleva, yo te diría, empieza con la dictadura militar, con una serie de acuerdos, donde la dictadura militar también interviene en los golpes que se producen en Bolivia en aquella época, contra García Meza, etcétera, y ya de ahí surgen una serie de acuerdos para que la Argentina sea por la cuestión de que nosotros, no sé si ustedes, así como ustedes tienen el Orinoco, nosotros tenemos el Paraná, ¿no? La salida del Paraná, Río de la Plata, que cruza, viene desde Brasil, Paraguay, y la vía de salida de la droga que se produce en Perú, Bolivia y Paraguay es el Río de la Plata. Esa logística, digamos, de movimiento, donde por esa razón nos han puesto como una cuestión central, porque es la vía de salida de logística natural, donde el procedimiento funciona de la siguiente manera, o sea, la droga llega a esos lugares, sobre todo a Paraguay y a Bolivia, de ahí va en avionetas, en vuelos clandestinos en la Argentina, que todo esto está probado, dicho, o sea, las Naciones Unidas dice que la Argentina tiene 700 pistas clandestinas en la zona aledaña al Paraná. 700. Lo dice 700 pistas clandestinas, por eso son unos cararrotas y esto hablan de... Bueno, pero no es que lo tiene ahora con Milei, lo ha tenido desde la dictadura y no está radarizada. O sea, es una zona donde usted, si va al litoral, a los países, a las provincias, que son 7 provincias que rodean en la cuenca del río Paraná, escucharlas a la noche todas las avionetas volar, porque el procedimiento es así, las avionetas van y tiran en los campos cercanos al río Paraná las cargas. O sea, no es que descargan, a veces descargan en las pistas clandestinas, y si no, lo que le llaman bombardean en los lugares que ellos le dicen. Desde ahí lo levantan con camioneta y con lanchas los suben a los barcos, que hay 5.500 barcos a 6.000 barcos que durante un año navegan el río Paraná con la exportación de cereales, no solamente nuestra, sino de Paraguay, de Bolivia también y de Argentina. Es una de las cuencas de salida de alimentos para el mundo más grandes. Esos 6.000 barcos son en donde, en forma clandestina, algunos los han agarrado, por eso hay expedientes judiciales, pero agarran uno y pasan 6.000. ¿Te das cuenta? Y esta logística uno la conoce, corrompen a las policías provinciales, que esa es la otra estructura que se montó en este tiempo. Con la dictadura militar empiezan los acuerdos de las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Seguridad con la DEA, la supuesta agencia contra el narcotráfico, que en realidad es la agencia que protege este flujo del narcotráfico, porque el narcotráfico termina siendo un flujo tremendo a las guaridas fiscales de dólares. O sea, a los bancos centrales, o sea, lo que dijimos recién, el JP Morgan, el HSBC, está todo judicializado en Estados Unidos, porque en Estados Unidos saben que eso es el destino final, pero es un gran negocio. Y lo explica muy bien un informe que hicimos en uno de los programas, donde explican que el costo de producir la droga en estos países, Perú, Bolivia, Colombia, es $800 el kilo. Y llega a los mercados de Europa y de Estados Unidos a $50.000 el kilo. O sea, fíjate la rentabilidad que significa de $800 de costo, o sea, ahí están los pobres campesinos de Latinoamérica, es un negocio, no creo que haya negocio más rentable. Hay una periodista muy importante, que ahora te voy a dar el nombre, ya lo tengo por acá, que te lo había traído que murió, pero que vale la pena que la busquen, que la estudien, es de Estados Unidos, que escribió este libro. La periodista se llama Penny
Lernoux. Ujú. No sé si los oyentes la tienen o, bueno, que escribió un libro que se llama Esos bancos en los que confiamos. Vieron que el billete de dólar tiene la frase in God we trust, o sea, en Dios creemos, Ujú. haciendo un giro en eso. Le puso este título, Esos bancos en los que confiamos, las relaciones entre los bancos, la CIA, la mafia y los traficantes de drogas. Es una periodista de la Iglesia Católica, que incluso demuestra el compromiso del Vaticano con estos temas, ¿no? El libro está en Plaza Llanes, es un libro publicado en 1984, o sea, es medio una reliquia, pero está en castellano, si querés después te lo puedo mandar. Pero bueno, ahí está explicado de cómo Estados Unidos sabe perfectamente que el circuito se abastece desde América Latina y termina en los bancos, en las guardias fiscales de los bancos, con esta super rentabilidad, donde ella llega a decir acá que la rentabilidad de la droga es la segunda industria en el mundo, Sí. después del petróleo en Estados Unidos, la segunda industria que le deja ganancias es el tráfico de drogas, en términos de ganancias. Lo dice esta periodista ahí, tremenda investigadora, bueno, tiene todos los premios, bueno, después. Pero bueno, ya, para que veas que lo que estoy diciendo yo no es nuevo, simplemente nosotros estamos viendo cómo siguen potenciando esa estructura sobre nuestro territorio, ¿no? Entonces, esa logística que funciona así como te la describí, el río Paraná sale en los barcos, el río de la Plata, no sé si lo conocés, pero es un río, para que te des una idea, muy ancho, tiene 100 kilómetros de ancho, que todo el mundo ve y dice, ¿cómo puede haber un río de 100 kilómetros de ancho? Eh, y que es imposible y no hay ninguna aduana. O sea, el río de la Plata no tiene aduanas. O sea, O no sea, hay viene el río control. Paraná, No hay control. no hay control. Todos los puertos que están sobre el Paraná son privados y son de las empresas multinacionales. Ujú. O sea, los puertos donde cargan estos 6.000 barcos por año son de las empresas multinacionales, de las empresas de ellos. Y el Estado argentino no existe. O sea, Desde que se privatizaron todos los puertos hace 35 años, el Estado dejó de existir ahí. Entonces, es ideal. Los puertos de ellos, no hay aduana. No, el Aeropuertos Bill, que es otra empresa de ellos, que es una empresa de Estados Unidos, acá en la Argentina, que maneja todos los aeropuertos, deja pista libre para estas 700 pistas donde no controla los espacios aéreos. Y entonces esa es la logística que se vino estructurando. ¿Y qué hizo Milei? Digamos, ¿por qué decimos se consolidó el narcoestado? Porque él tiene una consigna. ¿Había algún tipo, se suponía, de control o se tenía, o el gobierno peronista de Cristina Kirchner fue el último que intentó controlar un poco esto, ¿no? Y Macri lo empezó a desmantelar, pero Milei lo terminó de desmantelar. Milei tiene una consigna que es: yo soy un topo, vengo a destruir el Estado. ujú. Y no solamente lo dice, sino que lo hace. Entonces, ¿qué significa eso? En primer lugar, cero control sobre toda esta zona, ¿sí? De hecho, ha retirado la gendarmería, las prefecturas, las fuerzas de seguridad de todo el control de esa zona. Es una zona de territorio libre, donde no existen existen, viste, formalmente, siguen estando los lugares físicos, pero no tienen la menor capacidad de logística para controlar eso, porque encima la concentró todo para reprimir a la gente acá en Buenos Aires. Viste que todos los miércoles Los se produce una jubilados. movilización de los jubilados y discapacitados, y entonces sacó las fuerzas de gendarmería, las de aduana, todo, y están concentrados acá. Entonces concentran 3.000 personas todos los miércoles para reprimir a 100 jubilados. En realidad lo que están haciendo es distrayendo y dejando libre todo el resto del país para que la droga pueda circular sin ningún problema. Y no solamente hizo eso, sino que en el marco de la campaña electoral ahora hizo algo estratégico. Vos viste que cuando ves la cuenca del Paraná, está el Paraná-Iguazú, el Paraná-Guazú, Ujú. que es una parte que hasta ahora es la que viene siendo navegable por los dragados, balizamiento, etcétera, que tiene 1.500 metros, 1.500 kilómetros de largo. En esos 1.500 kilómetros de largo donde se produce esta logística que yo te acabo de describir. Ahora, ¿qué hizo Milei? El Paraná tiene 3 brazos. Hay un segundo brazo que es, este es el Paraná de Las Palmas, el que te dije yo, perdona. El Paraná de Las Palmas es el que tiene 1.500 kilómetros de largo, que arranca en Misiones y termina en el río La Plata. Ahora hay otro brazo
que se abre en la mitad que se llama Paraná-Guazú, que entra para el lado de Entre Ríos. Entonces hizo un convenio con el gobernador de Entre Ríos, que es de la Libertad Avanza, de que van a dragar para que los barcos puedan ir por ahí también. Eso significa de que de 1.500 ríos, 1.500 kilómetros por donde se produce el tráfico, ahora va a haber 3.500 kilómetros. ¿Se da cuenta? O sea, ampliaron la zona de libre navegación del Paraná, al pasar del Paraná de Las Palmas a sumar al Paraná-Guazú. ¿Te imaginás? Si ya no hay control, esos 3.500 kilómetros va a haber menos control y encima Milei, por eso la cuestión del narcoestado también, firmó un convenio con Montevideo que desde hacía 50 años que la Argentina no firmaba, era de que el tránsito del Paraná, cuando llega al Río de la Plata, sale por el puerto de Montevideo y antes tenía que salir por el puerto de Buenos Aires. Al firmar ese convenio, por primera vez después de 50 años, no solamente aumenta el contrabando de cereales y todo, porque deja a la Argentina de tener el control final, ¿entendés? Vienen por el Paraná cargando en sus puertos y en lugar de pasar por Buenos Aires, que sería el último puerto, no, bajan pasan a Montevideo y se van. Y Montevideo es una guarida fiscal. Montevideo es un paraíso fiscal. Aunque haya ganado el Frente Amplio, todo eso no cambió nunca. Entonces, esa logística le da perfecto. La ampliación, por eso decimos narcoestado definitivo, más la destrucción del Banco Central. ¿Te imaginás que están los bancos denunciados manejando el Banco Central que van a controlar del flujo en dólares al exterior? Por eso decimos, la narcoestado es logística, financiera y encima en una entrega directamente a la soberanía de la salida de toda la circulación de barcos vía Montevideo y no vía Buenos Aires. Bueno, entonces todo un narcoestado es una logística grande, muy grande. Bueno, y continuamos con el tema del narcoestado y narcotráfico y Argentina. Y también quiero referirme a otro episodio de su programa, pero es un episodio de hace más de un año. Y recuerdo que usted se refirió a un plan de la OTAN, bueno, Estados Unidos, digamos, porque Estados Unidos es el que manda a la OTAN. Bueno, es plan de OTAN de traficar drogas hacia África, o sea, drogas a África desde Argentina. Bueno, la pregunta es, ¿por qué África? ¿Por qué mandar drogas a África? ¿Y cómo funciona ese plan de mandar drogas de Argentina a África? ¿Y en qué fase se encuentra este plan actualmente? Bueno, ahí lo que hay que tener en cuenta son varios, en el programa lo decimos, varias dimensiones. Esta ampliación de logística que te acabo de decir, que impulsa Estados Unidos en la Argentina, es para garantizar un mayor flujo de droga y mayor producción de droga y mayor... Donde se produce droga, sabemos que se desintegra el tejido social en nuestro país. Ya lo vimos que lo hicieron los ingleses con China, después lo hizo Estados Unidos con Filipinas. En este libro está demostrado también de cómo después de la Segunda Guerra Mundial operaron para hacerlo en toda la zona del sur del Pacífico. O sea, la droga es un proceso de desintegración, no solamente de negocio, como acabamos de decir, costo 800, precio de venta 50.000, y eso termina concentrado en los bancos extranjeros, en los bancos de ellos, en los bancos imperiales. De hecho, el HSBC nació de eso. El HSBC nace de la guerra del opio en China. Entonces, hay que tener esa dimensión. Tenemos que incorporar entender que no solamente nos atacan con los medios, sino que te atacan desintegrándote el tejido social. Eso se ha visto, bueno, digamos, la droga no existía en los barrios argentinos hace 20 años. Era una cuestión de elites. O sea, solamente era, viste, de ciertos ambientes. Hoy la droga está metida en todos los barrios de la Argentina. Es un drama. De hecho, se ha convertido en el financiamiento de los jóvenes para sobrevivir, vender drogas, etcétera, en lugar del rol del Estado. Entonces,
desintegra todo, desintegra la política, incluso termina financiando la política. Porque al final terminan, bueno, si hay un elemento corruptor es la droga, de las instituciones del Estado y de la sociedad. Entonces, ellos, ¿qué están proyectando? Están proyectando el crecimiento demográfico de los continentes y su caída demográfica. Cuando uno hace esos estudios, que en general a nivel político nosotros hay que empezar a politizar las proyecciones demográficas, porque ellos trabajan en función de eso, y nosotros, viste, estamos en la pelea de todos los días y es muy difícil hacerlo ahí. Entonces, ¿ahí qué hay? Tenés que África va a tener la mitad de la población en el 2100 del mundo, la mitad. 4.000 millones de africanos va a haber. Esto lo puedes verificar en cualquier pronóstico de las Naciones Unidas. Y la OTAN va a tener apenas el 3% de la población del mundo. Sí. O sea, en el total. América Latina está en una situación bastante estable, en 600, 700 millones de latinoamericanos, pero ¿qué significa que la mitad de la población del mundo esté en África? En un África que tiene todo el potencial de desarrollo por hacer. Significa que surge un competidor mucho más peligroso que América Latina, porque tiene una escala de mercado que es 5, 6, 7 veces mayor que la de América Latina. Y entonces ellos necesitan controlar eso, necesitan evitar de que haya ahí soberanía. No tiene que haber soberanía de esos 4.000 millones de africanos en el 2100. Entonces están trabajando a full. Uno de los mecanismos centrales, más allá de los, ya sabemos, utilizan dos armas para generar conflicto y desintegrar, Sí. que son de bandera falsa. Es el terrorismo de bandera falsa musulmán, que son ellos mismos en la absoluta mayoría de los casos, en el África, de donde generan las guerras étnicas y todo eso, como lo están haciendo ahora en el Sudán, Sí. porque quieren controlar el Mar Rojo. El Mar Rojo quiere que sea de la OTAN. Y el otro mecanismo es el narcotráfico. Yo te acuso de narcotráfico, como están acusando ahora a Venezuela, a Colombia. Lo estamos viendo que bueno, no lo pueden acusar a Lula, pero sí lo desintegran, lo empiezan a afectar para que no pueda reelegir el año que viene desde el manejo del narcotráfico, ¿no? Que hay varias notas que han salido acá en la Argentina donde dice que Ucrania se está convirtiendo en una especie de escuela de las Américas, en el sentido de fabricar entrenamiento militar para el narcotráfico para distintos lugares del mundo. Porque hay 300 brasileros que se fueron a pelear allá y que vuelven y se incorporan a la... Pero esos vuelven, dicen, volvieron a Brasil y han sido uno de los protagonistas de este desastre en Río de Janeiro, pero ellos saben quiénes son, o son ellos mismos. Entonces, la falsa bandera con que utiliza el imperio es terrorismo musulmán o narcotráfico. Por eso bombardean las lanchas allá, en el Caribe, ¿no? Y entonces, todo eso, para poder desintegrar, necesita la garantía de un abastecimiento, que es esta logística que acabamos de decir desde América Latina, camino directamente, porque estamos en el Atlántico Sur. ¿Te das cuenta? O sea, de acá a Sudáfrica, de Buenos Aires a Sudáfrica, tenés 8 horas en avión. Y en barco tenés 4 días. ¿Te das cuenta? Y después se meten por el Índico, o sea, es el Atlántico Sur. Atlántico Sur y el Índico ellos lo tienen como una zona estratégica para desintegrar, y no te olvides que ese crecimiento demográfico de África no está concentrado parejo en todo el África. Está concentrado en la zona sur del África. En la zona del Sahara no va a haber crecimiento demográfico, pero donde empieza la zona fértil para abajo sí, y justamente la zona fértil, donde va a haber más crecimiento demográfico, Nigeria, bueno, todos los países que ya lo vas a ver ahí, son los más próximos al Atlántico Sur. Por eso a nosotros nos tienen dominado con lo de Malvinas y el mar argentino y demás. Controlar el Atlántico Sur no es solamente un problema de controlar una zona geopolítica, lo es para ellos, sino apuntan a esto, a frenar el desarrollo del África, ¿no? Entre otros planes. Por eso es lo que nosotros explicamos ahí, en ese programa que
que vos decís que hay que unirlo con esta pregunta anterior que me hiciste vos muy bien sobre cómo se expandió la logística del narcotráfico en la Argentina, en la región. Pues ya te digo, abarca hasta Montevideo. O Sí. sea, este acuerdo que hizo Milei con Montevideo es para que el flujo de droga al África vaya sin el menor control de nadie en ninguna zona, ¿no? Así que esa es la, no sé si más o menos te contesté, porque vos fijate, hay que entender en esto que, eh, que, eh, que el problema del imperio no solamente es que perdió la guerra comercial, la guerra militar, la guerra tecnológica, sino que a raíz del genocidio en Israel de estos últimos 2 años, han destruido toda la estructura del derecho internacional. Y lo siguen haciendo, con los bombardeos, las lanchas, etcétera. Pero han destruido, ya no tienen, ¿cómo dicen ahora que son los paladines de la libertad? No lo pueden decir. ¿Cómo dicen las paladines del libre comercio si ellos subieron todos los aranceles? O sea, rompieron los acuerdos de libre comercio, rompieron los acuerdos financieros, rompieron los acuerdos del derecho internacional, y entonces, ¿cómo hacen para seguir frenando su atraso? Porque el problema estructural, que es que han perdido la guerra comercial frente al tremendo desarrollo del resto de los países, que no abarca solo China, son 170 estados que siguen avanzando en su soberanía. Putin lo dice muy bien, dice, el problema del mundo es que es una guerra de soberanías. ¿Entendés? Entonces ellos antes tenían 2 o 3, te agarraban con el dólar atado al oro, entonces todo dependía de eso, y ahora eso murió en el 70 y cada vez muere más, entonces cada vez hay más divisas, cada vez hay acuerdo entre los países, y eso hace que cada vez vayan a perder más posiciones comerciales en todo el mundo. Eso saben que esa guerra la perdieron. Entonces a lo que apelan es a la destrucción de los pueblos que los consideran como última trinchera de ellos. América Latina y lo que puedan hacer del África. Lo que puedan hacer, porque hay otros factores jugando ahí, ¿no? Eso es la razón por la cual apelan a esta herramienta histórica, que es desintegrar con la droga. Y encima ahora tienen la confusión de las redes. Pero bueno, yo creo que no les alcanza en el largo plazo eso, porque esa pérdida de posiciones comerciales se refleja en otra palabra que hay que estudiar también, que es la deflación mundial. O sea, hay una deflación mundial por la sobreproducción mundial, que es exponencial, por esta revolución tecnológica que hay y demás, y la inteligencia artificial, la red, todo lo que ya sabemos, y eso hace que facilite el desarrollo de los países, porque si está deflacionada la tecnología, fíjate, todo el mundo está logrando la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía medicinal, porque la tecnología es muy barata. Entonces eso les quita factores de poder que antes ellos te manejaban con el hambre, te manejaban con la energía solar ahora y la energía eólica tan barata, fíjate que ya no te pueden manejar estrictamente con que dependas del petróleo y del gas. Entonces, ¿qué le queda? La confusión mediática y las drogas. Esa es la última trinchera de disputa a la que ellos están replegados. Eso es lo que es interesante. Están replegándose ahí y van a perder igual. La verdad es que Estados Unidos destruyó su propia sociedad con drogas. Primero su propia sociedad y luego van por otros. No, como decimos, los pueblos afroamericanos, no, la sociedad afroamericana la destruyó. CIA, idea en conjunto con las drogas y ahora entendemos por qué van por África, porque, como explicó usted, teme a la potencia de África. Bueno, ya estamos hablando de la sociedad y la destrucción del tejido social en cualquier país donde haya drogas. Bueno, en el caso de Argentina, ¿qué ha sido el impacto social del narcoestado en la sociedad? ¿Qué ha sido el impacto? Bueno, mira, el impacto ha sido que, el primer impacto ha sido que la política, los partidos políticos para llegar al gobierno han ido pactando con el narcoestado. Y entonces
llegan débiles, llegan condicionados, no lo pueden enfrentar. Desde hace 30 años en Argentina había formas de financiar la política nacional, hoy no hay más. Las privatizaciones y la deuda externa y un montón de factores ha hecho eliminar a los poderes nacionales económicos que podían financiar una política autónoma, ¿no? Eso ha desaparecido. Entonces, el primer impacto ha sido eso. Entonces, dentro de eso, como ha habido una reforma constitucional que fortaleció eso, porque le dio autonomía a las provincias. Nosotros tenemos 24 provincias. Esa autonomía de las provincias ha hecho que cada gobernador tiene un poder de negociación con el poder internacional, independientemente del poder central. De hecho, el embajador que acaba de llegar hace una semana de Estados Unidos, que para acá uno se llama Lamelas, acá hubo muchos chistes sobre eso, y es cubano, gusano, dijo que él se va a dedicar a recorrer el país para hablar con todos los gobernadores. ¿Sabe lo que significa? Claro. Todo tipo de pactos con los gobernadores donde el gobierno nacional no interviene. De hecho, las policías provinciales trabajan con convenios directos con la DEA sin pasar por el gobierno nacional. Fíjate vos, eso ha sido el principal elemento del narcoestado, donde una política así es una política que te pactan un político, el político ese después no va a enfrentar nunca la deuda externa, no va a enfrentar nunca, ya no solamente el tema del narcoestado, sino el tema de la fuga de riqueza al exterior. Ya está comprometido. ¿Te das cuenta? Ese es el principal elemento. Después viene el elemento social abajo, de que la droga destruye la militancia política. O sea, es un elemento de pérdida de autoestima en la sociedad y mucho más de pérdida de utopías, ¿no? Y entonces no tiene absolutamente nada de bueno, ya te digo, antes de ser un elemento de consumo de los sectores altos, así, o si querés, de la cultura así exótica y demás, y encima, como en todo lo que sufren los pobres, con una degradación de la calidad de la droga. Porque los sectores altos antes usaban droga, viste, de buena calidad. Acá, Argentina pasó a tener laboratorios de producción de droga y hay subproductos que invadieron todos los barrios, que otra es el prefentanillo, que es lo que le llaman el paco. El subproducto de las drogas, de las cocinas de cocaína, que es el resabio, lo que nunca te lo va a comprar nadie, lo venden en los barrios lo fuman con vidrio picado, con lamparitas de vidrio, viste, picado, o tubos fluorescentes picados, eso lo fuman, y un chico que en 6 meses fumó eso, no se recupera más. No hay forma de que se recupere el sistema neurológico. No es la droga de calidad que usa la oligarquía, Wall Street, ¿viste? Como sale en la película El Lobo de Wall Street, ¿viste? Nada. Al pueblo le llega algo que lo destruye directamente. Lo deja, ¿viste? Como esas imágenes que hay, que están doblados en la calle, así. Bueno, acá no está todavía esa droga, que es la de fentanilo, pero está algo peor, que es esta cuestión silenciosa de que te destruyen el cerebro en 6 semanas, en 6 meses, y no tenés retorno. Los argentinos, una familia que tiene un chico en esas condiciones no tiene dónde llevarlo. No hay dónde, no es un hospital que yo te interno porque tuviste un problema de corazón o X, no hay dónde ir. No hay dónde ir. Es un genocidio social silencioso. La droga es un genocidio social silencioso, ¿no? ¿Viste? Brutal como el de Gaza. Pero es igual, el efecto es igual. De hecho, nosotros sostenemos y estamos pidiendo que se publiquen las estadísticas de salud. La experiencia nuestra es que acá ha bajado notablemente los años de vida de los argentinos. Ni hablar de los jóvenes. De 75 años que vivíamos cuando teníamos promedio de vida, te lo digo experiencia personal, y esto lo he dicho en los programas y bueno, todos lo viven, 75 años promedio de vida que teníamos los argentinos cuando se fue Cristina en el 2015,
Yo te aseguro que hoy, este año, yo fui a 8 velorios y el promedio de vida me da 61. Así. Y la mitad jóvenes, de 30 años, 40 años. Entonces, está dentro. Y la proyección de Argentina, ya que hablamos de demográfica, ellos lo tienen estudiado, por eso avanzan, porque es muy difícil, hay que hacer una gran revolución en la Argentina. Es que la Argentina hoy tiene 48 millones y en el año 2100 vamos a ser 30. O sea, un retroceso demográfico. Un retroceso demográfico de la proyección de Argentina. Entre los que se van al exterior, al exilio, y los que se mueren acá antes, y que los jóvenes, ante esta situación de que no tienen perspectivas, no quieren casarse y tener hijos, Argentina va a ser un territorio libre. Vos fijate, pocos argentinos saben que el 85% del territorio argentino es el territorio patagónico. Sí, yo lo sé. Abarcando el mar, abarcando el mar. Si vos tomás, son las provincias patagónicas, el mar, las Islas Malvinas y la Antártida, donde nosotros también estamos, eso es el 85%. Bueno, en toda esa zona viven 4 millones de personas. O sea, somos un desierto en el 85% del territorio. ¿Te das cuenta? Y si encima le proyectas esta caída demográfica, sos un país vacío. Ideal para los planes de la TAN. Claro. Sí, recuerdo, no exactamente quién, esto no me viene el nombre, pero recuerdo alguien del gobierno argentino creo que fue en el Foro Económico Mundial, comentó que el problema, la Patagonia tiene de todo, pero el problema es que está poblada por argentinos. Bueno, ya no estaría poblada. Bueno, ya ni eso, no, ya ni eso. No. Es brutal. Y no tener ninguna política de Estado para el 85% de la superficie del país. Así. Ninguna. Estamos en una situación gravísima, te digo. Aunque yo soy optimista, yo creo que no creo que se estabilice económicamente el gobierno de Milei, y va a surgir una nueva dirigencia en la Argentina. Es inevitable, Sí, digamos, claro. porque hay un sentimiento absolutamente antiamericano, es uno de los países que tiene más sentimiento anti-yanqui, a pesar de esta invasión yanqui monetaria y con la deuda que acabamos de hablar, y se impone, porque si no, no tenemos solución a la vida cotidiana. No es un tema ideológico o político, es un problema de solución a la vida cotidiana. No solamente los pobres, sino los pobres y los que se van empobreciendo todos los días porque van vendiendo lo poco que tienen para sobrevivir. O los ahorros, o la casa, o el coche, o el negocio. Eso es. De ahí va a surgir algo nuevo. Bueno, y vamos a concluir con ese nuevo. Bueno. ¿No? Sí, vamos a concluir con ese. Bueno, esta fue mi última pregunta, de verdad. Sí. Es que precisamente eso, ¿es posible una solución política, ¿no? Para salir de esta situación en la que se encuentra la nación actualmente o desde hace muchísimos años? Mira, solución política en los términos de la democracia colonial vigente, ninguna. O sea, vos tenés hoy esto que se dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hablar. No, a ver, vos ya sos una colonia y el funcionamiento de la colonia tiene como clave que cualquier presidente no gane en la primera vuelta, sino que vaya al balotaje. A partir de que va al balotaje, ese presidente que gana con un Congreso en minoría. Sí. Inevitablemente, como está pasando en toda América Latina. Sí, claro. Es viejo, no es nuevo, pero bueno, ahora es peor. Entonces, cualquier presidente que sube es débil. El corazón de la democracia colonial es el balotaje. ¿Me explico? Entonces, mientras no logremos superar eso, que significa una construcción política, pero con la sociedad, y que venza esa situación, y que
pueda vencer, quiere decir ganar en la primera rueda, en la primera vuelta, como acaba de ser en Irlanda, que ganó en la primera vuelta, no hubo balotaje. Fíjate, Bolsonaro ganó en balotaje, en Bolivia, en todos lados, en Chile. O sea, el balotaje es el arma del colonial. Entonces, la clave para una solución política del campo nacional es una estrategia de unificación de todos, como yo decía al principio. Si nosotros unificamos a ese 70% que no quiere a Milei, que significa, ya te digo, que el peronismo vuelva a sus fuentes, que tiene 8 millones de votos, que asuma de que el 1.100.000 votos de la izquierda es un aliado, no es un enemigo. Acá hay una consigna tonta que tiene la derecha colonial, que es ni yanqui ni marxista, peronista, como si el problema fuera entre derecha e izquierda. Acá es un problema entre patria y colonia. Y dentro de eso después discutimos. Bueno, hay que lograr en las próximas elecciones esa unión de una fuerza nacional donde esté todo el mundo, pero que entienda que el enemigo no es el tipo de izquierda, sino el poder colonial. Eso todavía no lo hemos logrado, pero hay una base interesante, ya te digo, fíjate, y que a su vez, generando un nuevo discurso hacia los indiferentes, puede llegar a tener cómodamente el 70% y ganar en la primera vuelta. Es lo que vamos a trabajar estos 2 años. Ahora, vos ganás y ¿qué hacés para no retroceder? Nosotros decimos que hay que ir a una estrategia de democracia insurreccional. ¿En qué consiste eso? En primer lugar, en una rápida, por decreto, tomar posesión del Banco Central, donde están todos los banqueros extranjeros, sacarlos a todos, que fue lo que hizo Perón en el 45 y en el 73, y poner al pueblo a manejar el Banco Central. Vos desde ahí desarmás el narcotráfico. Desde el Banco Central pasás a controlar el flujo de divisas, junto con una serie de decretos que permitan la trazabilidad operativa de estas dos, del río Paraná y de los cielos. Se prohíben el vuelo de las avionetas. Con 6 meses de prohibición de los vuelos de las avionetas se acabó el sistema. Solamente las avionetas sanitarias o de emergencia, pero no esto de que a la noche andan todos los aviones dando vuelta, las avionetas dando vuelta por Buenos Aires. Entonces eso es lo que nosotros llamamos una democracia insurreccional, incluso con una tremenda politización de la fuerza de seguridad y las Fuerzas Armadas, fundamental. Hay que eliminar las agencias de seguridad privada que están instruidas directamente por la OTAN, es otra figura que existe, esas se prohíben, de la misma manera que se prohíben las ONG y las fundaciones internacionales que financian hoy la política, porque Milei y todo esto están financiados de Estados Unidos, con fundaciones, ¿viste? Como sabemos que es en toda Latinoamérica. O sea, hay que hacer una serie de medidas muy grandes, incluida también la renta básica universal inmediatamente para que el pueblo acompañe. Para nosotros es central discutir eso y entender que esa renta básica universal tiene que estar financiada desde el Banco Central, no desde recaudación impositiva, porque no llegas a tiempo con la recaudación impositiva, para que todo el pueblo sienta un beneficio y te respalde. Eso es lo que nosotros le llamamos, desde luego en la parte comunicacional, aplicando la ley de defensa de la competencia, se aplican las mismas leyes que existen en Europa. Ningún medio de comunicación puede tener más del 10% de comunicación. Hoy acá en la Argentina hay un grupo que tiene el 80%, claro, que es el Grupo Clarín, La Nación y demás. Bueno, eso por decreto, señor, ley de defensa de la competencia, que es una ley bien liberal, ¿viste? La ley antitrust de ellos, señores, y dice, tiene facultades legales, no necesitamos nueva ley para decir, señor, usted, esto no es más suyo, le quedó este pedacito, comunique con esto, y el otro lo tiene que repartir entre otros factores nacionales. Bueno, eso de entrada, para resolver el problema comunicacional, ¿no? Así que eso es lo que habría que hacer, conquistar al gobierno. ¿Cómo llegamos a eso? Y bueno, depende mucho. Se podría llegar rápido si los gremios se deciden a una huelga fuerte. O sea, los gremios siguen teniendo 7,5 millones de afiliados en la Argentina. 7,5 millones. Y tienen 250.000 delegados. O sea, son una fuerza dispersa hoy desde el punto de vista de la conducción política, pero si aparece una conducción política nueva en los gremios, o las bases impulsan eso, una huelga de una semana cae el gobierno de Milei, automáticamente. Una huelga bancaria que corte los flujos financieros
y una huelga del transporte que paralice el país, cae el gobierno de Milei. O sea que no hay que esperar al 2027. Es lo que a nosotros nos gustaría que pase. Existe el poder organizado e institucional para eso. Falta una conducción política política gremial que dé esa orden, ¿no? Yo te digo, lo mismo podría pasar con los universitarios. Los universitarios se los están matando, lo están fundiendo. Una huelga general universitaria junto con esto y termina el gobierno de Milei. Así que eso es lo que yo veo para adelante, que creo que puede pasar, en algún momento va a pasar. Ojalá sea rápido. Y no a 2027 con la elección y todo. No. Si no tenemos fuerza y tenga que llegar al 2027, ya te digo, la estrategia es, igual esa estrategia de unidad y no balotaje es válida para cualquier momento o para el 2027. Claro, pero existe la posibilidad de esa unidad con, no sé, con la... Mirá, es una necesidad inevitable después de la elección del domingo. O sea, si se supera los egos, que yo creo que la realidad los va a obligar a superar, y se hace la matemática de las decisiones, todo el mundo sabe que ninguno puede ganar en el balotaje de los políticos clásicos. Esto es de sentido común. Nadie puede sentarse con honestidad y discutir, no, yo voy a ganar. No, no vas a ganar. Vas a salir segundo y en el balotaje te van a barrer. Milei, o sea, Axel, Cristina, cualquier candidato o gobernador peronista tiene ese techo porque ellos van a seguir trabajando con el concepto de la corrupción, falso, pero lo siguen usando. O sea, de acá al 2027 a Cristina le van a seguir sacando sentencias de corrupta, como 6 o 7 sentencias más. Por lo tanto, eso lo van a seguir usando. Ya te digo, a Axel Kicillof, el gobernador, lo van a destruir con acciones como la de Río de Janeiro. Como ya empezaron a hacer, ya te digo, con el femicidio. Entonces hay una realidad que ellos saben que eso va a pasar. Entonces, honestamente, tendrían que decir, bueno, nosotros pasamos a la retaguardia, pasamos a aguantar la situación y dejamos margen para que aparezca una nueva generación que plantee otro discurso, porque aparte ninguno de los dos va a poder movilizar esos 12 millones de indiferentes. No hay ninguna posibilidad de que Axel, ni Cristina, ni ningún gobernador con la mochila esta que le va a seguir cargando el imperio, puedan movilizar a los 12 millones que son los que definen. O quedándose en su casa o volcándose para vos. Te definen ellos. Entonces, nadie puede, en su sano juicio, decir, no, si Cristina va a movilizar a los 12 millones. No, imposible. Axel no va a poder, porque por esto que decimos. Entonces hay que darle juego a nuevos personajes, como estos que estamos diciendo, o algún político que esté libre, que diga, vaya a plantear directamente buscar esos 12 millones. Ninguno puede decirlo. Si aparece uno que pueda decirlo, bueno, te aviso enseguida. Bueno, muy bien. Muchas gracias por tratar el tema de diversas aristas, no solo del narcoestado, sino todos los temas, especialmente los temas políticos. Y bueno, ya con esto ya tenemos mucha información para manejar. Bueno, y sobre todo que sea útil, dado que ustedes son un medio internacional, para aportar datos para discutir los pueblos del mundo, ¿no? O sea, ustedes salen en inglés, ¿no? Y Latinoamérica, bueno, ver que el problema es universal. O sea, tendríamos que estar haciendo un convenio entre los pueblos de África y América Latina de cómo resolver este tema del narcotráfico. Sí, especialmente. ¿Te das cuenta? Y no que no tenemos ni ninguna relación. O sea, eso queda en manos de ustedes, de los medios de comunicación, hacer esos puentes. Como decía Francisco, Francisco decía, hay que construir puentes, es fundamental. Y me parece que hay un gran puente a construir que es entre África y América Latina frente a esta situación. Bueno, intentamos aportar nuestro granito de arena y muchas gracias a usted por su disponibilidad y amabilidad y toda esa información que ya tenemos.
Bueno, gracias a Eli y gracias a tu iniciativa y a la amiga que nos contactó, Sí, sí. Raquel, y que, bueno, y a tu medio esperemos que lo ayude esto a tener más oyentes, más circulación. Cuando quieran, seguimos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Chau.